Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Incrementa la preocupación entre miles de migrantes hondureños en los Estados Unidos, luego que se aprobó una polémica ley por parte de la Cámara de Representantes, la cual busca ampliar un impuesto de entre el 3.5% y el 5% a las remesas enviadas desde territorio estadounidense hacia el extranjero. La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, podría representar un duro golpe económico para miles de familias en Honduras que dependen de ese ingreso como sustento principal. Las remesas familiares son uno de los pilares fundamentales de la economía hondureña, representando alrededor del 25% del Producto Interno Bruto, según datos del Banco Central de Honduras. De llegarse a aprobar en el Senado y si se comienza a aplicar este nuevo impuesto, provocaría una reducción significativa en el dinero recibido por los hogares, afectando su capacidad de cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y educación, advierten expertos. Organizaciones y defensores de derechos humanos señalan que esta ley representa no solo un retroceso en las garantías de los migrantes, sino también un impacto directo a las economías como la hondureña, que dependen en gran parte de sus ciudadanos en el exterior. La iniciativa integra una serie de medidas más fuertes impulsadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, que endurece las políticas migratorias. A esta acción se suma también la incertidumbre de entre más de 50,000 hondureños amparados actualmente bajo el estatus de protección temporal, que aún no ha sido renovado por el gobierno estadounidense. El reciente anuncio de que Estados Unidos no extenderá el TPS para ciudadanos venezolanos enciende las alarmas entre la comunidad hondureña ante el temor de enfrentar una situación similar. Por ahora, tanto los migrantes como sus familias en Honduras se mantienen a la expectativa de las decisiones que tomará la administración estadounidense en las próximas semanas, mientras expertos advierten sobre el riesgo de un aumento en la inestabilidad social y económica si estas políticas se materializan. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Vamos a hablar de temas económicos hoy, 26 de mayo. Tengo personas destacadas acá para que participen. Buenos días, el vicepresidente del Congreso Nacional y expresidente del Banco Central, don Hugo Noé Pino. Buenos días, Raúl. Me da mucho gusto estar con distinguidos colegas y esperamos que este programa sea muy informativo y productivo para la audiencia nacional. Gracias. También está don Mario Palma, analista e investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Muy buenos días, don Raúl. Muchas gracias por la invitación. En nombre del equipo del FOSDE, es un placer estar aquí en este programa tan importante con estos distinguidos panelistas. Sí, don Julio Raudales. Muy buenos días, Raúl. Es un gusto estar con ustedes y con este panel tan distinguido. Quiero aprovechar para enviar un saludo, ya que el día de ayer se conmemoró acá en Honduras el Día del Periodista, y siempre agradecido por
ese afán y ese empeño que tienen todos los periodistas de Honduras para orientar a la población. Gracias, licenciado. Buenos días. Buenos días, Raúl. Un placer estar en su programa, hombre, y con estos distinguidos invitados, gente experta en temas económicos. Un placer y felicitar de sumarme a las felicitaciones de don Julio. Ya que ayer se conmemoró el Día de los Periodistas, siempre es bueno contribuir, digamos, a ese pensamiento crítico y de la información en este país. Así que felicidades, Raúl. Gracias, licenciado Wilfredo Serrano. Doctor Pino, ¿cuál será el impacto en la economía nacional de aprobarse ese impuesto de 3.5% a las remesas que envían los hondureños desde los Estados Unidos? En igual condición Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, México. Raúl, sin lugar a dudas que el impacto sobre cualquier tipo de impuesto a las remesas es negativo. Las consideraciones que se han hecho son que donde va a tener un impacto más negativo a nivel de Centroamérica y de México es en Honduras y en Guatemala, por el porcentaje que representa dentro de el Producto Interno Bruto. El caso de México también obviamente tiene un efecto, pero las remesas en México solamente representan un 4% del Producto Interno Bruto, mientras que en nuestros países representan alrededor del 20% en promedio. El caso de El Salvador es un poco mixto, pero siempre va a salir afectado. Quiero señalar algo que me parece muy importante. Para medir los impactos o los probables impactos, Raúl, es muy importante esperar cómo se aprueba esta medida en el Senado de Estados Unidos. Hasta ahora solo se ha aprobado en la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, en donde entró con un 5% y salió con un 3,5% de impuestos. Y en segundo lugar, cómo se va a hacer el tratamiento en el Senado, en medio de un proyecto de ley que incluye muchas cosas y en donde, si uno revisa la información económica dentro de los Estados Unidos, apenas se hace mención al impuesto de las remesas. ¿Por qué? Porque los puntos principales de este proyecto están destinados a la reducción de impuestos en diferentes formas en los Estados Unidos, a los recortes al Medicaid y los recortes a otros programas sociales. Y ahí, como una medida que esto es lo importante de analizar y discutir. Se ha dicho muchas veces que todo el paquete fiscal del presidente Trump es para reducir el déficit fiscal, pero el impuesto a las remesas representa una ínfima parte de ese déficit fiscal. Entonces, aparentemente, el objetivo no es tanto en cuanto a recaudación de impuestos, y sí la es como un elemento para detener la migración ilegal. ¿Y por qué vamos a señalar? Porque hay un aspecto dentro de esto que lo hace sumamente perjudicial para economías como la hondureña y que va más allá del monto de 3.5%. Y es el hecho de que, de acuerdo a lo que ha trascendido, que está dentro del contenido de la ley, es que la ley solo podrán hacer remesas a aquellos ciudadanos americanos de tal forma que se impediría a que personas que están ilegales, e inclusive hay algunas informaciones que han trascendido que personas que tienen green card o las personas que están bajo el TPS o personas que están en otro estatus que no son ciudadanos americanos no podrán hacer el acceso a las remesas, a los courier o a las transferencias bancarias. Eso tendría un aumento de la informalidad en cuanto al envío de remesas, bien sea a través de personas u otros mecanismos, pero sin lugar a dudas que sin poder determinar, porque el probable impacto va a depender cómo la ley
es aprobada, sin lugar a dudas tiene un efecto negativo en la economía nacional y se une a otros aspectos como la política migratoria que se ha endurecido, se une al 10% de los aranceles y uno llega a preguntarse, ¿este es el tratamiento realmente que se le da a los aliados? Y cuando estoy señalando a los aliados no me refiero únicamente a Honduras, sino que a los países que reciben remesas a nivel internacional. Así que es una situación muy compleja. Sabemos que Estados Unidos está en un proceso de cambios de políticas muy fuertes con la llegada del presidente Trump por segunda ocasión y vamos a tener que ver la decisión del Senado en la versión final de esta ley para posiblemente, mejor dicho, ver realmente cuáles son los impactos. Pero en cualquiera de los casos son impactos negativos. Sí, licenciado Palma. Sí, comparto plenamente lo que expone don Hugo. Definitivamente este es un tema importante, no tanto por los montos que significa para Estados Unidos, sino que es una medida más dentro de ese paquete de medidas que están tomando ellos para reducir los incentivos a la migración. Obviamente, la importancia que va a tener para cada una de las economías depende de la relevancia que tienen las remesas para esas economías, que en este caso, de acuerdo a los datos del BID, las más relevantes son Nicaragua, en donde representan aproximadamente el 27%, ¿verdad? Después está Honduras con un 25%, Guatemala con un 19%, y Haití con un 18%, ¿verdad? De la región latinoamericana serían las sociedades que más efecto van a tener. Obviamente para Honduras tiene una relevancia desde el punto de vista, como el FOSDE muy bien lo ha venido sosteniendo, macroeconómico, porque hoy en día las remesas son nuestro principal rubro de captación de divisas, son superior a cualquier línea de exportación, de productos de exportación que tenemos, ¿verdad? Por lo tanto son relevantes desde el punto de vista macroeconómico, pero también son relevantes desde el punto de vista microeconómico. ¿Por qué? Porque son muchos los hogares en Honduras cuyo consumo depende del ingreso de las remesas, ¿verdad? Prácticamente 25% de los hogares en Honduras recibe algún tipo de ingreso y los ingresos van desde un 45 a un 50%, y el INE nos comparte un dato que es sumamente relevante. Hay un 10% de hogares en Honduras cuyo ingreso principal son las remesas. Por lo tanto, entonces, de imponerse este impuesto, y comparto plenamente con don Hugo que tenemos que tener claro cuál va a ser la aplicación, entonces obviamente va a afectar el ingreso disponible. Pero creo que el principal problema que no es el principal problema va por el trato que están teniendo los migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Yo creo que ahí hay que ponerle un poco más atención. ¿Por qué? Porque al reducir la capacidad de generación de ingresos para ellos allá por toda la persecución que se está dando, no pueden salir a trabajar, entonces eso también va a reducir de cierta manera su capacidad de remitir remesas, a pesar de todas las características anticíclicas y todas las características de sentimiento que puede tener una remesa. Si se reduce la capacidad de gestión de ingresos, seguramente entonces se va a reducir también la capacidad de remitir remesas. Licenciado Julio. Comparto plenamente lo que dicen mis colegas acá en el estudio. Creo que vale la pena hacer algunas reflexiones sobre el impacto que puede tener, y una cuestión importante, Hugo, es que este es un tema de economía política, ¿verdad? Como bien decía usted. Esto tiene que ver un poco con cuál es la intencionalidad que tiene la administración actual de los Estados Unidos frente al tema migratorio, y un elemento importante, Donald Trump está cumpliendo a cabalidad lo que prometió. Él no engañó a nadie, ¿verdad? Él dijo que iba contra los migrantes, lo dijo en toda su campaña. Arrastró incluso al partido político de oposición, o a su contendor, mejor dicho, al Partido Demócrata, a decir lo mismo. La pobre Kamala, que en teoría, hay que recordar, no es parte del sino de los demócratas estar en contra de los migrantes. Sin embargo, Kamala Harris tuvo que decir, ¿verdad?, que iba también a trabajar y a tratar de controlar el tema de la migración no regulada en el país, porque Donald Trump, durante toda la campaña y durante todo el proceso en que él ha hecho política en los Estados Unidos, ha sido tajante en el tema de migrantes. Entonces, él está cumpliendo, ¿no? Me parece iluso
que haya personas acá en el país que digan que si llegan a ser presidentes, porque como estamos en política actualmente, en campaña, que haya personas que digan que si ellos llegan a la presidencia van a volver a traer el TPS, si es que lo quitan, ¿verdad? O van a restituir o eliminar el gravamen que se pretende poner actualmente, porque hay que recordar también que estamos hablando de puros albures ahorita, ¿verdad? Ni se ha eliminado el TPS, pues muy probable que sí se elimine, ni tampoco se ha aprobado este gravamen, ¿verdad? Entonces yo creo que también hay que ser serio en esto y hay que hablar las cosas tal y como son, ¿verdad? Ahora, Raúl, es muy importante hablar en términos comparativos para ver el impacto, ¿no? Yo como soy profesor de macroeconomía y aquí estoy con profesores también, ¿no? Que Hugo, lo recuerdo en su época también de docente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y sobre todo en el famoso POSCAE, ¿no? En el programa de planificación centroamericana, ¿no? Que traía, por cierto, que era un hub acá en Honduras, ¿verdad? Traía estudiantes de todo Centroamérica e incluso del Caribe, ¿no? Pero es muy importante decir, siempre hacer la aclaración, las remesas no forman parte del Producto Interno Bruto, ¿no? Por ningún lado. Es cierto que entran al país, ¿no? Y que estimulan la demanda agregada, ¿no? Porque estimulan el consumo, pero no forman parte del Producto Interno Bruto en rigor, ¿verdad? Sino que son una transferencia que nos viene desde afuera del país. Hay que recordar que el Producto Interno Bruto es lo que se produce adentro de el territorio nacional, y por lo tanto, si se producen afuera, estas, aunque sean producidas por nacionales, no forman parte del Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay que decir que en el caso de Honduras representan una gran proporción del estímulo que dan sobre todo al consumo, ¿verdad? Y hay que recordar que en Honduras el consumo de los hogares representa aproximadamente el 80% de su ingreso. Y esto es muy importante decirlo, porque hay hogares acá, Raúl, Hugo, Wilfredo y Mario, hay hogares aquí en Honduras cuya única fuente de ingreso, y más o menos se contabiliza que es el 40% de los hogares que reciben remesas. El 40% de los hogares que reciben remesas, su único ingreso es la remesa. Y eso tiene un impacto fuerte. Y como bien decía Mario, no así en otros países. Por ejemplo, fíjate en México. Qué interesante. México recibe 64.000 millones de dólares anuales de remesas. Pero sus exportaciones son 558.000 millones. Es decir, casi 10 veces arriba las exportaciones mexicanas que la cantidad que reciben en remesas. México tiene una inversión extranjera directa de 30.000 millones de dólares al año. Honduras tiene una inversión extranjera directa un poquito que anda rondando los 1.000 millones de dólares al año. Guatemala, por ejemplo. Guatemala recibe 21.000 millones de dólares de remesas, ¿no? Y la inversión extranjera directa en Guatemala anda como en 1.600 millones de dólares. Y las exportaciones guatemaltecas andan más o menos en 16.000 millones de dólares. En Honduras las exportaciones andan en 11.000 millones y las remesas son unos 9.000 millones. Es decir, que están casi equiparados el total de remesas con el total de exportaciones del país. Entonces, evidentemente el impacto macroeconómico que tiene el que se reduzca el flujo de remesas no dejaría de ser importante, pero yo también dejaría, y voy a terminar acá para no tomarme tanto tiempo, Raúl, creo que para todos los que estamos acá es importante eso, el efecto también social que tiene el tema de la migración en Honduras, ¿verdad? La desintegración familiar que generan, el hecho de que tantos hondureños se vayan y dejen a sus hijos en manos de los abuelos, o en manos de tíos y tías, ¿verdad? O en manos incluso de vecinos, ¿verdad? No deja de tener un impacto que creo que hay que medir acá en el país. Y creo que lamentablemente si pudiéramos comparar este impacto negativo que puede tener este flujo, veríamos que es importante que en el país se tomen decisiones para asegurarnos de que la gente encuentre aquí dentro del territorio nacional una forma adecuada de vivir y que dejen de estar pues migrando
porque al final, repito, esto no deja de tener costos sociales también. Licenciado. Gracias, Raúl. Bueno, mire, yo creo que aquí se han señalado algún par de elementos que me parece que son los que hay que rescatar más allá del impacto que tendría este tema del impuesto a las remesas. Hay un tema de fondo que es una serie de medidas que el gobierno de Trump ha venido implementando que van básicamente a desalentar el tema de la migración. Y en eso, pues, aparte de todo el tema de redadas que se ha planteado al interno de Estados Unidos, de la eliminación de TPS, que como es el caso de los venezolanos, en el caso nuestro, pues no ha habido todavía un pronunciamiento que se sobreentiende de que hay una ampliación de 6 meses del TPS para Honduras. Esta serie de medidas pues busca desalentar realmente que los países como los nuestros, en donde hemos tenido en las últimas décadas cantidad de ciudadanos saliendo en busca de esas condiciones que ya Julio lo mencionaba, entonces esto desalienta completamente el tema de la migración, Raúl. Y a lo interno, lógicamente, en los Estados Unidos también genera una desesperanza para quienes están ahí. Y ya el doctor Hugo Noé señalaba que para quienes se está planteando que pagarán, digamos, o que se cobrará este tema del impuesto del 3.5%, son todos aquellos ciudadanos que no gozan, digamos, de un estatus migratorio legal, de una condición migratoria legal. Es decir, ciudadanos que están de manera ilegal, TPS, solo podrán ciudadanos americanos, los que no, digamos, no se les va a cobrar este 3.5%. Entonces, aquí estamos viendo, pues, de fondo estas medidas que buscan desalentar las migraciones, pero sobre todo que buscan también, Raúl, la semana pasada nosotros mirábamos que llegó un vuelo de los Estados Unidos de personas también que voluntariamente están planteando retornar al país. Y el usted, a tener estas condiciones internas que desmotivan a los hondureños, muchos de ellos pudieran tomar una decisión o medidas de decir hay que retornar, ya no es opción Estados Unidos. Esto pues a la larga tiene sus impactos en materia económica, estamos hablando de porcentajes. Yo miraba una entrevista la semana pasada de Julio donde decía, porque aquí también se han inventado muchos datos, se han inventado muchos números. Decía, bueno, si son 10 mil millones de dólares los que están ingresando, entonces estamos hablando, si es 5%, estamos hablando de 5%, perdón, de 500 millones de dólares. Lógicamente, cuando eso ya se refleja, tiene un impacto directo, porque las remesas en el país tienen un impacto en la mejora de las condiciones de vida de la gente. Ya se mencionaba, son más del 40% de los hogares en Honduras que reciben remesas, y eso tiene un impacto en la mejora de salud, en la mejora de vivienda, en la mejora educativa, pero también este tema de fondo debería replantearnos en la reorientación también para los ciudadanos, para quienes la reciben, de estos recursos que están recibiendo semanal, mensual, porque lastimosamente el tema de las remesas en el país ha servido más para el tema de consumo de las familias. No hay una redirección que realmente implique una sostenibilidad en materia económica para que esa mejora tenga una sostenibilidad para las familias. Yo creo que eso deberíamos de retomarlo, debería de retomarse de cómo educamos a las familias beneficiarias y que reciben el tema de remesas, pero también, ya Hugo lo mencionaba, miren, pueden ponerse cualquier tipo de presiones, cualquier tipo de sanciones, siempre van a haber mecanismos para que las remesas puedan seguir llegando, digamos, a las familias en los diferentes países. Y yo creo, y con esto termino, Raúl, hay dos visiones. Uno, toda esta serie de medidas busca un impacto, busca reducir el tema migratorio, desalentar en nuestros países el tema migratorio, pero también aquí Estados Unidos nos está diciendo no tenemos aliados. Porque también aquí se venden muchos discursos bonitos, es decir, somos los aliados de Estados Unidos. Algunos dicen ahí que al llegar al gobierno van a hacer que desaparezca este impuesto, pero no es cierto. Estados Unidos aquí está tratando con la misma vara a los que hoy tienen cárceles, por ejemplo, como en El Salvador, así como a los que les están imponiendo un nivel de sanciones. Entonces, no hay amigo. Estas medidas, lógicamente, van a afectar a los países de la región. Recordemos que en los últimos 20, 30 años, la mayor parte de nuestros países, por las condiciones políticas, por desastres naturales, etcétera, etcétera, ha habido una salida masiva de personas hacia los Estados Unidos en busca de esas mejoras de condiciones. Entonces, lógicamente, esto viene a disminuir o viene a parar esta situación de salida de ciudadanos de diferentes países, dado que esa fue la propuesta de gobierno. Ya Julio lo decía muy bien.
Trump está cumpliendo y les está cumpliendo diciéndoles, con esta aplicación de medidas estamos evitando, estamos desalentando que sigan saliendo, digamos, personas hacia los Estados Unidos. Doctor, usted fue embajador en Washington, ¿no hay vuelta atrás con esto? No, La creo. La votación fue cerrada, ¿no? Sí, solo por un voto. Sí, por un voto nada más. Y actualmente ya trasciende en las noticias que principalmente los otros componentes del proyecto de ley, que no tiene que ver con la remesa, encuentran oposición aún dentro del Partido Republicano, como es la reducción en el Medicaid, que es lo que ayuda a las personas de la tercera edad, como es el caso de reducción de impuestos que va a beneficiar a personas de altos ingresos y no al ciudadano medio en Estados Unidos. Varias consideraciones adicionales, Raúl, que creo que vale la pena. Creo que hay un consenso entre los que estamos esta mañana en su programa, Raúl, en el sentido de que esta es una medida anti-migrantes, realmente. No es tanto una medida que tiene que ver con obtener más ingresos a partir de impuestos, sino que anti-migrante. Y desde ese punto de vista, si volvemos al caso específico del impuesto a los aranceles, que también es general, y si volvemos al endurecimiento de la política migratoria, entonces uno se pregunta si las causas estructurales en países como los centroamericanos y algunos de América del Sur que han motivado esa migración a los Estados Unidos ha sido la pobreza, el desempleo, la violencia. ¿Acaso estos elementos de la política interna de Estados Unidos no están fomentando esos factores que dieron origen a esa migración, haciendo la situación más difícil? Y mire, el otro día el secretario de Estado Marco Rubio dijo algo que debemos de tomar en cuenta dentro de este contexto de la discusión del impuesto. Dijo, bueno, es bastante claro que las estadísticas muestran que se ha reducido sustancialmente las capturas en la frontera sur de Estados Unidos. Y nosotros queremos normalizar esto porque dentro de Estados Unidos, Raúl, hay 11 millones de migrantes ilegales. No es únicamente 800,000 o 900,000 como se ha calculado en el caso de los hondureños. Hay 11 millones de migrantes ilegales. Y la pregunta es, ¿va a deportar a Estados Unidos a 11 millones? Obviamente que no va a ser posible. Marco Rubio señaló, el secretario de Estado, de que una vez estabilizados estos flujos, iban a ir por una reforma para establecer las vías necesarias de legalización, como se viene hablando por décadas en Estados Unidos. Porque desde que yo estaba de embajador, que finalicé a comienzos de la década pasada, se hablaba de legalizar esas personas. Ya hubo varios proyectos que al final no fueron aprobados en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces es muy importante tomar en cuenta de que estos elementos juegan dentro de toda esta situación. Uno también se puede preguntar, así como fueron anunciados los aranceles, que señalaron se van a poner aranceles a partir del 1 de marzo, y luego se hizo para atrás un poco en el sentido de que se iban a dar 90 días y luego que iban a estar en base a negociaciones de aranceles recíprocos, etcétera, como las negociaciones con China. Uno se preguntaría si en el caso de las remesas habrá en el futuro, de este impuesto a la remesa, habrá en el futuro, aunque lo apruebe así el Senado, que esperamos que no lo haga, si lo aprueba así el Senado, que si habrá en el futuro una posibilidad que ya tengo entendido por lo que ha trascendido la Embajada de Honduras en Washington, está trabajando el lobby necesario para considerar un tratamiento especial a países como los centroamericanos. Así que hay muchas cosas todavía que darse. El Congreso Nacional, el presidente del Congreso, Luis Redondo,
señaló también esfuerzos diplomáticos de parte del Congreso de Honduras que se deberían dar en este transcurso del mes de junio, porque dos elementos importantes. El Partido Republicano y el presidente en el Congreso se ha propuesto como objetivo aprobar ese proyecto de ley antes del receso del 4 de julio. O sea que lo que queda es prácticamente esta semana y unas 2 o 3 semanas de junio. Y el segundo elemento que hay que considerar en el análisis también es que este proyecto de ley no entraría en vigencia sino que hasta el 1 de enero del 2026, que uno puede decir, bueno, por lo menos este año hay un respiro, pero iguales efectos negativos tendría a partir del próximo año. No, y hay que recordar, Hugo, que en economía las expectativas juegan un rol fundamental, ¿no? Y eso es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Y entonces ya el hecho de que se aprobara ya podría empezar a tener un impacto negativo en el país, ¿verdad? O más bien un impacto en el país, no voy a decir negativo o positivo, porque puede ser más bien que la gente se apresure a mandar. Como lo está haciendo. Como lo está haciendo ahora. Sí, antes de que se apruebe la medida. Yo creo que esas cosas la gente siempre está hay que mandando. tenerlas en cuenta. Sí, de hecho, los datos del Banco Central nos dicen que de enero a la fecha, por los temas migratorios, el flujo de remesas en Honduras aumentó, creo que anda en un 22% en el último mes. Son flujos superiores a los que el año pasado creo que fue 8%. Exactamente. El efecto Trump, ¿verdad? Sí, aquí también hay que buscar cuál va a ser el pensar de los que están allá, cuáles van a ser los mecanismos alternativos que pueden buscar, y también cuál va a ser la reacción de las empresas que se dedican a esto, porque aquí hay en juego un montón de dinero. Entonces, obviamente, si los ciudadanos que están allá empiezan a buscar mecanismos que sean alternativos, ¿verdad? Una vez que esto y que las empresas empiecen a ver que sus flujos de dinero empiezan a disminuir, seguramente entonces van a hacer una revisión sobre sus montos de cobro, que a mí me parece que eso es importante dejarlo claro para tratar de mantener el flujo. Es decir, no sé cuánto, no recuerdo el dato de cuánto se cobra actualmente, pero puede ser que haya una disminución en los cobros, en los costos de comisiones, un poco buscar eficiencia en el sistema financiero, ¿verdad? En todos los sistemas financieros, para poder compensar este 3.5%. Lo que sí es un hecho es que yo comparto, como lo han expuesto todos aquí, va a tener un impacto directo en nuestro país importante. ¿Por qué? Porque va a afectar el ingreso disponible y el consumo de las familias, ¿verdad? Independientemente de cómo se apruebe. Entonces sí hay que tomar las medidas del caso. De hecho, ya el programa monetario del Banco Central establece que va a haber una disminución en el flujo de remesas para los próximos años, que venía siendo de 5 y 6% en los últimos 15 años, y se está previendo que sea entre 3 y 4% para el próximo año. Entonces, obviamente esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque va a afectar la captación de divisas, ¿verdad? Y obviamente va a afectar todo lo que tiene que ver con reservas, va a afectar puede llegar a afectar hasta tipos de cambio, depende cómo se dé el flujo, ¿verdad? Y también el tema del ingreso disponible, que obviamente afecta toda la actividad económica. Si no mal recuerdo, y si alguien aquí me puede corregir, de acuerdo creo que en el programa monetario está el consumo en Honduras depende en un 30%, del consumo en Honduras está explicado por temas de ingresos de remesas. Por lo tanto, entonces ahí podríamos tener algo importante, ¿verdad? En términos de la actividad económica general del país, y obviamente la captación de tributo. Me gustaría enfatizar algo, Raúl, porque yo miro aquí dos elementos en el proyecto de ley. Uno que está bastante claro, que es el porcentaje de 3,5% sobre las remesas, pero el segundo, no tengo, digamos, la lectura así directa del proyecto de ley. Mire, si el proyecto de ley señala de que únicamente ciudadanos americanos pueden hacer remesas. ¿Sí? Tengo entendido, de acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo, que lo que deja claro es que los ciudadanos son los que no van a pagar. Sí. Son los únicos que no van a pagar. Ajá. De ahí todos los demás, o sea, todavía no se ha llegado al... Por eso hay que dejarlo aquí bien claro. Miren, y yo comparto, recordemos que el tema migratorio es importante para Estados Unidos porque es una promesa de campaña, pero también porque es un tema social.
en Estados Unidos. Hay un flujo migratorio bien importante. Ahora, lo que sí nosotros hemos estado leyendo, de acuerdo a los documentos que hemos tenido acceso, porque hay que ser claro, no tenemos claro cómo se va a implementar, lo que sí se dice es que va a todos aquellos que están en situación de migración irregular. Solo los ciudadanos son los que no van a pagar y todavía no se estipula que se van a pedir algunos documentos específicos para poderlos enviar. No, pero el entendimiento que tengo yo es diferente, Mario. A mí me llamaría la atención que dijese que solo ciudadanos americanos, porque eso... No lo van a pagar. No lo van a pagar. Ellos no lo van a pagar. No, ellos no lo van a pagar. La información que tengo yo es la siguiente, que solo ciudadanos americanos van a poder hacer remesas, que van a pedir, que van a pedir prueba de ciudadanía, a las personas que hacen remesas. Eso es lo que tengo. Y ahí es donde entra. Y esto porque... complejo eso. No, es que, por eso le digo, tenemos que esperar. Pero residencia, a que termine. El documento, perdón, Hugo, el documento habla, yo leía un poco anoche, el documento está hablando de que solo los que no van a poder pagar, digamos, el 3.5% son los ciudadanos americanos. Exactamente. Quienes van a pagar son todos los que tengan una condición ilegal. Y los ilegales. Correcto, lo van a pagar. Pero no están pidiendo documentos específicos, no están pidiendo prueba de estatus legal para el envío de la remesa. Simple y sencillamente. La política no tiene sentido. Si nos piden, entonces ¿cómo van a saber? No. Bueno, complicado sí, eso. Ahí habría que ver, por eso le digo, habría que ver cómo van a hacerlo para aplicarlo. Y ahí es donde nosotros ya vamos a tener un mejor estatus. Pero es que la política antimigratoria es, usted que es ilegal no puede hacer remesas a su país, entonces va a tener que buscar fórmulas alternativas. Fórmulas alternativas como cuál, mandarlo por una persona, la remesa, o pedirle a un ciudadano americano. Lo que hablan, miren, y aquí el tema... Básicamente, por eso es una medida antimigratoria, porque también se va a poder identificar muy fácilmente pero eso a dónde están ubicados. Eso pone en peligro al ilegal. Claro, lo pone en peligro, y ese es el fondo de esta medida. Y ese es el fondo de esta medida, que identificar dónde viven, y con esto facilitar, si continúa profundizándose el tema de las redadas, identificarlos para ser enviados a sus países. Pero sí, el documento contempla que quienes van a pagar el 3.5% son los que tienen una condición irregular o que no tienen un estatus migratorio regular en los Estados Unidos. Ahora, aquí hemos hablado también de los diferentes mecanismos, y ya ustedes lo mencionaban, habría que ver cuáles son las medidas que van a adoptar las empresas en el tema de las remesas, si van a haber ahí, digamos, alguna medida Correcto. Sí, entonces, esas son de fondo las medidas que van a haber, pero sí de fondo esto contempla básicamente identificar dónde viven, dónde están, y con ellos, si se siguen profundizando el tema de las deportaciones masivas, poder identificarlos y enviarlos a sus países. Me dice aquí don Antonio Rosa, buen día Raúl y tus invitados. Mentira que la remesa solo era para consumo. El Empire es el primer productor de café del país con 1 millón de sacos verificables. El 80% son fincas adquiridas y atendidas por dinero de inmigrantes. Y ya que solo economistas tenés de invitados, que me calculen cuánto se contribuye el PIB con esa producción a $350 promedio el quintal cosecha 24-25. Don Alex dice aquí, los políticos mundiales van a hacer desaparecer el Homo sapiens antes que venga un meteorito. Estamos fregados. Mira cómo nos tienen las remesas, que temblamos si nos imponen un 3.5%, y si se las antoja quitarnos todas las remesas, qué débiles somos. Hay que buscar independencia real, buscar otras formas de mantener la economía, dando seguridad jurídica, incentivando e invirtiendo en turismo, producción, todos juntos, pero con esta división que tenemos en Honduras difícil, como los canechos que uno sube, el otro se encarga de bajarlo. En República Dominicana tienen 3 ingresos fuertes. 1, turismo, 11 millones de turistas anuales. 2, inversiones extranjeras, 6 millones anuales todos los años. Y las remesas. Aquí las remesas número 1. Ahí está el gran detalle, Raúl. Al final, más allá de que estemos politizando, esto es un tema bien, y más en un contexto electoral de 6 meses, porque creen que la medida solo se aplica para algunos países en especial, o solo para Honduras. Realmente debemos empezar a analizar las causas estructurales del por qué
los hondureños están saliendo, se están yendo de estos países y ya hubo, yo sí quiero ahí recalcar lo que Hugo decía, al final también en muchas de esas causas estructurales Estados Unidos tiene mucho que ver, por ejemplo el tema de las crisis políticas a lo interno de muchos de nuestros países, hay una mano metida siempre de intervención, que lógicamente al tiempo eso tiene un impacto porque termina generando que muchos salgan de sus países. Nosotros en este momento lo estamos viendo, el caso particular de toda la intervención de bloqueo, de sanciones económicas a Venezuela, ya lo está viendo con el caso de los colombianos, ecuatorianos. Entonces, esta serie de medidas, lógicamente, van a generar, al nivel de seguir interviniendo países, va a generar un impacto que tiene que ver con la salida de sus ciudadanos en busca de mejoras de otras condiciones realmente económicas. Entonces, yo comparto lo que el ciudadano en ese mensaje le dice, es el momento de empezar realmente a avanzar, en profundizar en la intervención en otros temas, que realmente nos permitan poder paliar que los hondureños sigan saliendo. Yo creo que en los últimos años hemos visto, y ahí el doctor y los demás que son economistas no me dejan mentir, que ha habido una intervención en algunas áreas en específico que está generando oportunidades en algunas zonas. Ha habido, digamos, la intervención en zonas más vulnerables del país, que lógicamente a la larga esto salienta, digamos, que muchos hondureños puedan seguir saliendo en busca de ese sueño americano. Bueno, con respecto a lo que decían los teleoyentes, Raúl, creo que don Marco Antonio, creo que es Marco Antonio Rosa, o don Antonio Rosa dijo, creo que tiene razón. Yo siempre he dicho que en general, y eso está medido, los ingresos se dividen fundamentalmente entre consumo e inversión. La gente o los consume o los ahorra, ¿verdad? Que el ahorro al final va a pegar a la inversión. Pero hay que reconocer, don Antonio, que en Honduras, y eso está medido, el 80% del ingreso se dedica al consumo. Y es natural. A ver, tampoco debemos de condenar. Yo creo que todos nosotros los que estamos acá, mínimamente un 70% dedicamos al consumo de nuestro ingreso, ¿verdad? La remesa es un lo que usted sueldo. hace con el salario que usted recibe, mínimamente el 70% lo dedica al consumo. Solamente que gane así como Hugo, ¿verdad? Que probablemente se dedica una gran parte al ahorro. Al ahorro y a la inversión. O aquí más como ganan son los rectores de las universidades. o aquí como Raúl, ¿verdad? Ahí yo le creo. Pero De otras ligas. De otras ligas. Generalmente uno dedica más o menos entre el 65-70% de su ingreso al consumo. Es natural. A ver, y qué bueno que hay una parte del ingreso, incluyendo el ingreso por remesas, que se puede dedicar a la inversión. Y como bien decía Wilfredo, hay que tratar de estimular, más bien, hay que tratar de dar incentivos, ¿verdad? Han habido programas exitosos en algunos países que tienen el tema de migración muy importante, así como Honduras, en donde programas incluso estatales o de la banca de desarrollo que dicen, si vos pones $1, yo te pongo 2 más para una inversión o para tu casa o para lo que sea. Y esas cosas han ayudado a estimular un poco, pero no hay que desconocer que en general el ingreso se dedica fundamentalmente al consumo y debe ser así, ¿verdad? Un matiz que yo quisiera poner también sobre lo que decía Wilfredo, es que en realidad, bueno, siempre tendemos a echarle la culpa a otros, ¿verdad? De las tragedias que nosotros tenemos, eso lo dicen todos los psicólogos, ¿no? Pero la verdad es que hay países en Latinoamérica a los que les va bastante bien y no es que no hayan sido intervenidos nunca, ¿verdad? Por potencias extranjeras. Por ejemplo, Costa Rica es un país que no expulsa migrantes, ¿verdad? Panamá, a pesar de que tuvo una intervención muy fuerte en los años finales de los 80, comienzos de los 90 de Estados Unidos. Nicaragua por el tuvo tema del migración. canal. No, pero en Nicaragua hay 1 millón de migrantes Los nicaragüenses. ticos en Costa Rica. tuvieron migración en Nicaragua. Sí, no, pero además hay 1 millón de migrantes nicaragüenses en Costa Rica, ¿verdad? Sí. Costa Rica es un país que recibe migrantes más bien de Nicaragua. Y Panamá, que tuvo esta intervención fuerte de los Estados Unidos a finales de los años 80 y al comienzo de los 90, es un país que más bien recibe migrantes, ¿verdad? Hay muy poco panameño que se va del país. Entonces, todos los países tienen problemas. Y cuando usted habla con gente de República Dominicana, con gente de Puerto Rico incluso, los puertorriqueños se pasan quejando y sin embargo son el país, si lo contáramos como un país independiente, que no lo es, pero si lo contáramos, es el país con el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, ¿no? Entonces,
todo el mundo se queja de eso, pero hay que reconocer que hay diferencias, ¿verdad? Haití es un país neto expulsor de migrantes, ¿verdad? Ahí, mire, yo fui una vez a trabajar a Guyana, que ahora por cierto es un país muy rico, ¿eh? Guyana. En Guyana hay 800.000 habitantes, 800.000 habitantes hay en Guyana, fíjate. Y hay 3 millones de guyaneses en los Estados Unidos. ¿Se puede imaginar? 800.000 personas viven en Guyana y 3 millones viven en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, hay diferencias, ¿verdad? Y hay que reconocer que hay países que por A o por B, porque han tenido, digamos, políticas públicas más o menos sanas, ¿verdad? Como Uruguay, como Costa Rica, como el mismo Panamá, ¿verdad? Que incluso Panamá pues desintegró su ejército después de la crisis del 90, ¿verdad? Y me ha tocado a mí también... Su Guardia Nacional, porque no tenía ejército. No, pero antes, acuérdese que Carepiña, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, era general del ejército, había un Noriega. ejército. Tanto Noriega, sí. Torrijos como Noriega eran... Bueno, pero el punto es que yo recuerdo que yo quedé muy impresionado, Hugo, una vez como académico, como funcionario universitario, mejor dicho. Me tocó ir a Panamá, la primera vez que fui a Panamá y conocí lo que había sido la base militar que tenían los Estados Unidos en Panamá, ¿verdad? Antes de que se hiciera esta reforma. Y ahora a eso le pusieron la ciudad del saber. Y es una cuestión impresionante, ¿verdad? Donde los jóvenes pueden ir a integrarse y a aprender tecnologías nuevas, tecnologías de punta, en este lugar que se llama la ciudad del saber. Entonces, cada país toma su propio destino, ¿verdad? Y me parece que las decisiones que se toman, como la que se tomó en 1948 en Costa Rica, ¿verdad? De apostarle al tema educativo, han tenido un impacto muy importante en el devenir de estos países. Julio, yo sí quisiera reforzar lo que dice Wilfredo. Nosotros sabemos que una de las vulnerabilidades de la economía hondureña es su dependencia de factores externos. Sí, lo ha sido estructuralmente. ¿En qué sentido? Dependemos de las exportaciones, dependemos de los préstamos externos, dependemos ahora fuertemente de las remesas familiares. Pero tampoco olvidemos la historia. Usted menciona el caso de Panamá y el caso de Costa Rica, y en los años 80 estos países no sufrieron ningún tipo de violencia tan fuerte como lo sintió el Triángulo Norte con Nicaragua. Los Panamá 4 sí, países, Panamá ninguno de esos países sufrió las consecuencias. Honduras se convirtió en el centro de varios ejércitos en los años 80. Aquí estaba la contra nicaragüense, aquí estaba el ejército de Estados Unidos, aquí estábamos entrenando ejércitos salvadoreños en Trujillo y todo eso. Y está documentado académicamente cómo después Alexander Haig, que en ese momento era secretario de Estado de los Estados Unidos, sí, dijo, Reagan. En Centroamérica vamos a establecer la línea entre el comunismo y la libertad. Y le metieron fuerte a la guerra regional. Y Honduras sufrió esa guerra regional. Y parte de eso es uno de los factores de la situación. Yo no voy a señalar que no han habido errores de los diferentes gobiernos y de políticas, pero tampoco podemos dejar por fuera el caso específico del papel de Estados Unidos en la región centroamericana. Y le voy a señalar algo, Julio. Bueno, Costa Rica no sufrió como sufrieron los países del norte de Centroamérica. Panamá precisamente tuvo una situación muy particular. Panamá, y mire cómo es la historia, cómo se busca revertir. Cuando usted conoció la zona del canal con todas las bases militares de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos administraba el canal de Panamá. Y lo que le entregaba al gobierno de Panamá era aproximadamente un promedio anual de 50 millones de dólares. ¿Cuánto le entrega a partir de y el presidente Trump inclusive califica al presidente Carter de débil, que por qué le entregó
le devolvió, después de que tuvieron casi 100 años el canal en la administración de Estados Unidos, estaba más que pagado. 1914, 1999. Más que pagado. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A partir de ahí, de la administración, el fisco panameño empezó a recibir grandes cantidades que le permitió mejorar la infraestructura, mejorar la educación, mejorar toda una serie de factores, de tal forma que, si yo no recuerdo mal las cifras, actualmente al año le pasa la autoridad del canal al Ministerio de Finanzas de Panamá cerca de 2.000 millones de dólares, o tal vez más de eso. Entonces, las condiciones obviamente son diferentes. Hay un aspecto que con Julio realmente compartimos, y es los aspectos de la institucionalidad dentro de los países, el fortalecimiento de las instituciones como mecanismos necesarios para buenas políticas. Pero no podemos desconocer de que Estados Unidos ha jugado un papel muy importante, como por ejemplo cuando la encargada de negocios le fue a levantar la mano a David Matamoros en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quiere que nos metamos a discutir eso? No, pues sí, pero es que así es. Mire, a ver, Hugo, yo estoy de acuerdo con usted, 100%, y qué bueno que mencionó ese caso, fíjese, mire qué interesante. Me encanta que lo haya dicho, porque ahí es donde está la diferencia. Fíjese que cuando en 1999, creo que fue 97, no me acuerdo bien, le entregan a Panamá, los Estados Unidos, por cumplimiento del Tratado de Torrijos-Carter, ¿verdad?, que fue en 1979, le entregan a la administración del canal. Hubo un debate muy fuerte en Panamá, porque los panameños, como es natural, tenían dudas de si no se iba a politizar ese tema de la administración del canal, ¿verdad?, de si se iba a utilizar los recursos que entran a Panamá por el uso del canal, utilizarlos para corrupción. Bueno, y fíjese qué interesante, los panameños fueron tan inteligentes que crearon esta autoridad del canal, que es absolutamente independiente. Yo conozco muy bien eso, lo he estudiado mucho. Miren, es absolutamente independiente. Ahí no entra nada, el gobierno no tiene nada que ver. El gobierno no elige al administrador del canal. El presidente de turno no tiene ningún poder sobre cómo se administra el canal. Y eso, y qué bueno que usted lo dice, porque en eso siempre hemos estado de acuerdo. Hugo y yo podemos tener diferencias muy conceptuales. Él es keynesiano, yo le entro más a... ¿Usted es monetarista? No soy monetarista tampoco, ¿eh? Le entro más al tema de la economía austriaca, ¿verdad? Y todo. Pero son diferencias que son entendibles. Pero en este caso, de la institucionalidad es clave. Y Panamá es un buen ejemplo de cómo una institucionalidad fuerte puede hacer la diferencia en todo, ¿verdad?, como usted bien dice. Entonces, hay un pasado del cual los panameños podrían estarse quejando en este momento. Hugo, probablemente si a ese tema de la autoridad del canal le hubiera ido mal y hubiera una gran corrupción ahí, ¿verdad?, y los panameños no vieran nada, no se vieran beneficiados en nada, y los panameños estuvieran yéndose para los Estados Unidos o para Costa Rica o para España o anyway, donde sea, probablemente estarían quejándose y diciendo, por la invasión que hubo en el 89 de los Estados Unidos a Panamá, por culpa de eso nosotros estamos así fregados, ¿verdad? Pero no es así. No es así. Entonces, yo no desconozco la historia. Y no podemos desconocer. Mire, yo viví en Chile, usted sabe, Hugo. Y es muy evidente, ahora que han salido los documentos, ¿verdad?, sobre el golpe de Estado Allende, es execrable el papel de Henry Kissinger, ¿verdad?, y de Nixon en Chile, ¿verdad?, así como lo fue el papel de Estados Unidos en México. Eso es imposible desconocerlo porque es la historia y ahí está. Pero usted pudo, vámonos a la historia personal, usted pudo haber tenido una situación compleja en su juventud, ¿verdad?, pudo haber tenido situaciones familiares que le afectaran en su niñez o en su juventud, y va a depender de usted y cómo usted solvente ese problema consigo mismo, su éxito en la vida. Lo mismo pasa con los países, ¿verdad? Es cierto, mira, a todos nos han fregado la historia, como bien decía Lacan, pero a unos más que a otros. No, pero como decía el psicólogo Lacan, todos nosotros somos niños afectados. Dentro de cada uno de nosotros hay un niño golpeado, afectado, ¿verdad?
pero ahí depende de cómo usted responda a esa situación que usted va a tener éxito en la vida. Lo mismo pasa con los países. Mire, los españoles fueron afectados por los godos y los visigodos, ¿verdad? Y los romanos. Los mexicanos han sido afectados horriblemente por los gringos, ¿verdad? Los mismos gringos fueron afectados por los ingleses, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros nos quedamos en eso, no vamos a salir nunca adelante. Lo que tenemos que entender como países, eso, Julio, lo que tenemos que entender como países es que hay que realmente retomarnos y rearmarnos y rehacernos para poder salir adelante. Y hay países en Latinoamérica que lo han hecho, ¿verdad? Que han sido crudamente afectados, como Chile, como Argentina, como Brasil, ¿verdad? Como México, como Honduras mismo, ¿verdad? Pero que han sabido salir adelante, a pesar de esos fuertes golpes que han recibido en la historia, ¿verdad? Sí, pero sí es importante que eso señalarlo. Las intervenciones generadas en nuestros países, en vez de ayudar, han servido para profundizar realmente niveles de desigualdad, profundizar las causas estructurales de la pobreza, que a la larga pues nos ha llevado que en los últimos 20, 30 años tengamos la realidad de que tenemos más de 1 millón de compatriotas viviendo en los Estados Unidos y que se fueron no porque este país les generó una condición, se fueron porque no encontraron esa condición en este país para obtener una vida digna. Y eso lo mirábamos y el doctor mencionaba un caso puntual, el tema de la intervención que Estados Unidos ha jugado en el aparato electoral. Fueron capaces de imponernos un presidente a través de un claro fraude electoral en el país. ¿Qué nos llevó eso, Julio? Y los demás compañeros, nos llevó que en los últimos 5 o 6 años, primera vez que hemos visto caravanas masivas de compatriotas saliendo ante la desesperanza vivida en el país. Entonces, a la larga, las intervenciones en algunos países podría funcionarles, pero aún ese nivel de intervenciones, lo que hemos visto de la administración Trump, el primer país que generó una intervención fue Panamá, por ejemplo, con el tema del canal. ¿Y qué terminó ocurriendo? Le doblegaron la mano al gobierno de Panamá. Entonces son ese tipo de cosas que si las intervenciones fueran para favorecer, para generar condiciones realmente que los países puedan salir de ese lastre histórico que tienen, pues diríamos muy bien, pero las intervenciones realmente que se están dando son para profundizar sus pobrezas, sus causas estructurales, que a la larga pues terminan generando esas condiciones de migración y desesperanza pasiva. ¿El impacto aquí cuándo va a ser? Bien, una vez que nosotros tengamos claro cuánto nos va a afectar, ¿verdad? Vamos a tener un impacto a nivel macroeconómico, obviamente, ¿verdad? Por la capacidad de captación de divisas, y un impacto que va a ser importante desde el punto de vista microeconómico. Nosotros podemos hacer un ejercicio que puede ser bastante simple, digamos, si tomamos los promedios que de acuerdo al Banco Central recibe una familia mensual en términos de dólares, que son $500, ¿verdad? Y asumimos, porque aquí es importante una cosa, hay varios escenarios que podemos tener. Exactamente, los supuestos, pero hay un tema que es importante y que todos lo debemos de tener claro. Aquí no se trata de gobiernos ni nada. Los hondureños hemos sido incapaces en los últimos 30 años de cambiar la realidad del país. Eso es una realidad y aquí estamos todos involucrados. Que hay historia, yo no la voy a desconocer. Lastimosamente no hemos sabido capitalizar las oportunidades que hemos tenido, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con eso. Ahora, ¿por qué es importante lo siguiente? Porque aquí hay un tema que para mí es el más importante, es la disminución de la capacidad de generación de ingresos que van a tener los hondureños que están allá por las redadas y todo lo demás. Entonces, si asumimos que los hondureños van a estar mandando la misma cantidad de dólares, $500, entonces esto prácticamente, si le aplicamos un 3.5%, serían $17. Por lo tanto, entonces una familia, en lugar de los $500 que estaba recibiendo al mes, recibiría $482. Esto tiene una implicancia importante. ¿Por qué? Porque, como muy bien se expuso acá, afecta el ingreso disponible de las familias. El 80% de los ingresos que vienen de la remesa son destinados al consumo, el 5% a educación y el resto de actividades que tiene un hogar. Por lo tanto, entonces tendríamos un impacto bastante importante sobre el tema del consumo. Si nos vamos al tema macroeconómico,
el 80% de las remesas de Honduras vienen de Estados Unidos. Si nos vamos al dato del año pasado, que recibimos 1.800 millones de remesas, ¿verdad? Y le aplicamos el 80% que vienen de Estados Unidos, asumiendo que sea general, ¿verdad? Estaríamos hablando que Honduras recibió de Estados Unidos 7.858 millones. Esto representa, si le aplicamos el 3.5, 275 millones menos en términos de generación de divisas, que obviamente va a tener un impacto sobre las reservas y todo lo demás. De nuevo, este solamente es un escenario, ¿verdad? Se pueden hacer muchos, de hecho, ahorita tenemos aumentos de 20% en términos de captación de remesas. Hay que tener claro cómo se va a aprobar en Estados Unidos y cómo se va a aplicar. Lo que es un hecho es que nos va a afectar definitivamente, nos va a afectar, pero esta no es la medida más importante que nos va a afectar. La medida más importante que nos va a afectar es la persecución que están teniendo los migrantes Correcto. En situación irregular en Estados Unidos y su disminución en la captación de ingresos. Si disminuye su captación de ingresos, va a disminuir su capacidad de remisión de remesas, y para eso tenemos que estar preparados todos. Tiene que estar preparado el gobierno y tenemos que estar preparados los hogares, porque nos va a afectar. 10.000 millones de dólares recibirá Honduras en el 2025. 3.5% son 350 millones de dólares. Eso exporta a Honduras al año en palma africana. O sea, dejará de recibir equivalente a todo lo que la industria de palma logra. Ese es un cálculo todavía muy ligero, muy general, porque habría que ver cuáles son los mecanismos compensatorios que nuestros compatriotas utilizan para darle la vuelta, para decirlo en términos corrientes, a esa medida y poder enviar a sus familiares la remesa. Mire, uno de los problemas adicionales que presenta este aspecto es la informalidad que se va a crear en el envío de las remesas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, cuando se hace a través de courier, suponiendo que no lo pueden hacer así, los courier entran a través del sistema financiero. Y si hay algún obstáculo para eso, o si el emigrante presume que al momento de ir al courier lo van a identificar y que lo van a deportar, no lo va a utilizar. Es realmente bastante claro. Pero al no hacerlo, ese dinero no va a entrar al sistema financiero nacional, sino que va a entrar por otras vías. Y eso hasta ahora había sido un mecanismo también de control de lavado de activos, lo cual pudiera agudizarse en cierta medida. Pero yo coincido con Mario en el siguiente sentido. Es cierto que esto tiene un efecto. Cómo se apruebe y cómo se reglamente va a determinar los alcances. Correcto. Pero creo que la situación de deportación, y hay un elemento más preocupante que el 3,5%, y es el hecho de que el presidente Trump ha pedido para los próximos años en el presupuesto triplicar el presupuesto de seguridad, lo cual tiene como objetivo precisamente buscar aumentar las deportaciones, porque ese presupuesto de seguridad no solamente se refiere a mayor miembros de ICE, como se le conoce, o ICE, que son los que hacen las capturas de los migrantes, sino que también la construcción de más centros de detención dentro de los Estados Unidos, porque ahora hay veces no hacen muchas redadas porque no tienen dónde colocar a los deportados. Así que, y nuevamente volvemos al aspecto de si realmente hay de parte de Estados Unidos, un país que, viéndolo geográficamente, queda, sin medirlo en millas, pero a menos de 5,000 millas de carretera de Honduras, unas decisiones de esta naturaleza que se saben, bueno, primero, nosotros respetamos cualquier decisión autónoma de parte del gobierno de los Estados Unidos, pero sí creo, Raúl, que habría de calificar
que un aumento del arancel del 10% y un aumento y un impuesto a las remesas hacia nuestros países como un acto poco amistoso de los Estados Unidos. ¿Cómo se podría preparar Honduras para amortiguar el impacto de esta medida, doctor? Bueno, creo que hay varios elementos, algunos de ellos ya están en marcha. Este programa de hermano que retorna al país, en donde el gobierno asigna una determinada cantidad y también se le da seguimiento a través de programas de emprendedores para apoyar a los retornados a nuestro país. Luego se ha hablado acá, creo que es muy importante, Raúl, que nosotros, dadas las condiciones del mercado internacional y de los cambios que está teniendo el comercio internacional, porque las políticas de Trump no solo son políticas que están afectando a Centroamérica. Trump lo que busca es un cambio estructural del comercio internacional, en donde las políticas de globalización que se dieron con mucha fuerza a partir de los años 80 y que se nos hablaba de libre mercado a nivel internacional y la asignación óptima de recursos, todo eso de los tratados de libre comercio, todo eso va desapareciendo en función de la política de Trump. A mí me llama la atención porque en cierta medida, si uno hiciera una analogía histórica, guardando las grandes diferencias obviamente, Trump realmente plantea lo que se planteó en América Latina en los años 50 y 60 del siglo pasado como un proceso de sustitución de importaciones. Porque él lo que dice, en vez de que nuestras empresas estén produciendo en el exterior, que vengan a producir aquí a Estados Unidos. Esa es una política como de desarrollo autártico. Si bien es cierto, el mercado de Estados Unidos es un mercado muy fuerte y muy amplio, con más de 350 millones de habitantes, la verdad es que el mundo está tan interconectado que el problema ahora no se restringe únicamente, Raúl, a la situación de migración, que para nosotros nos está golpeando, sino que también a la del comercio internacional, que puede variar y que puede producir una recesión que a su vez nos aumente más los grados de vulnerabilidad. En ese sentido, uno de los elementos importantes es fortalecer las políticas de mercado interno y principalmente, diría yo, de seguridad alimentaria. Nosotros debemos garantizar de que a la población en Honduras se le garantice sus alimentos básicos en condiciones y formas adecuadas. Mario. Muchas personas hablan de la producción industrial. Y claro, la manufactura es no solamente una fuente de empleo, sino que una fuente de generación de valor agregado. Pero ahí, al igual que Trump está haciendo, nosotros tendríamos que romper con los tratados de libre comercio y establecer otras medidas. ¿Por qué? Porque realmente no nos están conduciendo a situación satisfactoria. Hoy leía uno de los editoriales en uno de los periódicos y señalaba cómo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha afectado fuertemente la producción de granos básicos en nuestro país. Ese tipo de cosas, el desarrollo de la manufactura y servicios competitivos, creo que debería de ser algunas de las alternativas que deberíamos seguir. Y ahora el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sentado mucho las bases en el campo de la infraestructura social y de la infraestructura económica para poder avanzar en ese sentido. Vale. Bien, sin duda alguna es uno de los grandes desafíos estructurales que enfrenta el país. Comparto plenamente lo que expone don Hugo, ¿verdad? Lo primero es garantizar efectivamente la producción
en torno de seguridad alimentaria. Recordemos que va a haber un efecto en temas de consumo, pero aquí el hecho es cómo mejoramos la dinámica del país. Mire, la única manera de hacerlo es mejorando los temas de inversión, y voy a tomar un dato que don Hugo lo estableció. Cuando hablábamos de dos países de la región, no nos vamos a comparar con nadie más que no sea Panamá y Costa Rica, países muy similares a nosotros, en donde las remesas representan menos del 1% de su Producto Interno Bruto. Mire qué interesante, estos dos países que tanto hemos estado hablando son los que menos influencia tienen por temas de remesas. Entonces, ¿qué han hecho diferente? En este sentido, entonces, ¿cómo mejoramos, cómo eficientamos la inversión? Especialmente la inversión pública productiva. Eso es muy relevante. Yo creo que ahí hay un desafío que tienen todas las administraciones, inclusive la administración actual, ¿verdad? En donde tenemos indicadores de ejecución de inversión pública productiva sumamente baja, por ejemplo, 56% el año pasado. Y recordemos que esta inversión pública productiva es importante, ¿por qué? Porque es la que nos genera dinámica económica. La única manera de compensar lo que está pasando es generando dinámica económica interna. ¿Cómo fortalecemos el sistema productivo del país, ¿verdad? Para poder compensar de cierta manera esto que va a pasar. ¿Cómo fortalecemos la inversión? ¿Cómo mejoramos a Honduras como un destino de inversión? ¿Para qué? Para que los hondureños encontremos que es rentable quedarse en el país, porque ahora la situación no es si me voy a ir, ahora la pregunta es si me debo de quedar en el país, digamos ahorita por lo que está pasando en Estados Unidos en lo que va de este año, pero antes de esto el flujo de hondureños hacia Estados Unidos prácticamente era masivo. ¿Por qué? Porque los hondureños encontramos rentable migrar. Yo siempre digo, creo que una familia en Honduras, creo que la Virgen de Suyapa recibe más agradecimientos por un hijo que llega a Estados Unidos que uno que se gradúa de la universidad. Esa es nuestra realidad. Entonces, eso hay que cambiarlo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Mejorando, a juicio de nosotros, los indicadores de inversión. La única manera que usted puede cambiar la vida de una sociedad es volviéndola productiva. Difícilmente usted va a encontrar una forma diferente, y todos los que estamos aquí seguramente tenemos formas o propuestas para hacerlo. Por lo tanto, entonces hay que fortalecer a Honduras como un destino de inversión y mejorar los indicadores de inversión pública productiva. Fíjese qué interesante algo que exponía don Hugo, el ejemplo de Panamá, por ejemplo, cómo Panamá utilizó los recursos que tenía en términos de lo que recibe por el uso del canal para temas de inversión. Entonces, eso es uno de los retos que nosotros en FOSDE hemos estado planteando. Por ejemplo, si Honduras tiene un tema de deuda que es tan importante, ¿por qué? Y esto es un tema para los tomadores de decisión, los que están y los que van a venir. Lleguemos a un acuerdo, que Honduras, si se va a endeudar, sea para inversión pública productiva, porque esa es la que nos va a generar dinámica económica. Julio. Sí, primero quisiera hacerme cargo de lo que dijo el abogado, ¿cómo se llama? ¿Que leíste ahí? Navas. Porque yo soy memorioso y no se me olvidan las cosas. Los nombres sí, pero las cosas no. Mire, en el caso de Sudamérica, en Argentina sí se hicieron juicios en contra de los militares abusadores, eso hay que reconocerlo, y ahí quedaron las cosas claras, pero en el caso de Chile no. Si los chilenos pasan quejándose justamente porque Pinochet se murió en su casa y murió tranquilo y nadie, o sea, le metieron juicios, pero fueron juicios así medio livianitos y al final el hombre se murió en su casa tranquilo y no ha habido ni una sola compensación en Chile por los muertos que hubo durante el golpe de Estado. Quiero que lo sepa, ¿no? Yo viví ahí en Chile y conozco bien el proceso. Entonces no es tan cierto eso de que allá sí se compensaron las cosas y que no. Ahora, sobre el tema de cuál puede ser el impacto, yo coincido plenamente con lo que dicen acá los colegas. Miren, realmente el asunto de nosotros marcha por un tema totalmente estructural y cómo vamos a lograr hacer que el país mejore su competitividad para evitar que la gente se siga yendo, que al final todos tenemos derecho a migrar y está muy bien que sea así por razones ajenas a la miseria, ¿verdad? Y a la violencia, que son las razones principales por las cuales la gente se ha ido de aquí del país. Bien decía Wilfredo, y en eso estoy totalmente de acuerdo, Wilfredo, el manejo del tema político en Honduras ha sido tan nefasto que realmente
al igual que en Guatemala, ¿verdad? Da mucha pena ver esas caravanas de gente saliendo, ¿verdad?, del país y yéndose forzadamente, porque la violencia los obliga. No hay cosa más terrible que vivir, y eso ya me lo han contado distinta gente que ha estudiado el tema, ¿verdad?, en esos pueblitos o en esos barrios marginales de las ciudades grandes de acá del país, vivir amenazado día y noche por las maras, por las pandillas, ¿verdad?, por la violencia de género que existe en el país, además del tema económico. ¿Sí? Todos estos elementos que obedecen a un asunto totalmente estructural del país han afectado muy negativamente, y realmente hay un elemento de organización social que nosotros tenemos que tratar de cambiar si es que de verdad pensamos que el país puede cambiar para bien. Es educación, me refiero a temas de educación. No es posible, Hugo, usted que está en política, pero también se lo digo aquí a Mario y a Wilfredo, no es posible que en la campaña política nadie esté hablando del efecto que tiene la tecnología en la escuela, ¿verdad?, y que estemos hablando acá de que hay todavía 11.000 escuelas en el país que ni siquiera tienen energía eléctrica, ¿verdad?, que son unidocentes y bidocentes. ¿Cómo podemos pensar que nuestro país va...? No hay 11.000 escuelas que no tengan energía. No, pero me refiero que son unidocentes y bidocentes, ¿verdad? Y una gran cantidad de escuelas en el país, sobre todo en el sector rural, Hugo, y usted lo sabe bien, que no tienen las condiciones para poder educar adecuadamente a los niños. Entonces estamos hablando de la era de la revolución de la inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos hablando de temas de internet en el país, de temas tecnológicos, y no es posible que nuestros niños, nuestras niñas sigan educándose en condiciones tan paupérrimas en el país. Y nadie en la campaña política está hablando de esos temas, ¿verdad? Pero Libre sí está hablando de esos temas. Bueno, yo no he escuchado, yo escucho ahí un debate... Yo diría y lo va a ver más medio intenso, de baja categoría, más intenso, y ha sido así siempre. Tampoco puedo decir que en otros casos haya sido. En este gobierno se han reparado 5.000 escuelas, se han dotado de, y se lo digo porque yo he participado en la entrega del Ministerio de Educación de pupitres a una gran cantidad de escuelas. La presidenta tiene uno de los programas más amplios de becas escolares también. Entonces, ha habido mucho esfuerzo en el campo de educación. A mí lo que me llama la atención cuando se discute la situación de los gobiernos, se busca como que nosotros salimos de 12 años de gobierno del Partido Nacional a una transición totalmente similar a la que pasó del gobierno de Maduro al presidente Zelaya. Y no tiene, las circunstancias no tienen nada que ver. Nosotros estamos dedicando 67.000 millones de lempiras este año, que equivalente al 25% del presupuesto del gobierno central, al pago del servicio de la deuda. La mayor parte de esa deuda contraída en gobiernos anteriores. Entonces, hay una circunstancia cuando se habla, por ejemplo, este es uno de los gobiernos, y las cifras están ahí, que más ha invertido en inversión productiva, en transmisión de líneas. Hasta los empresarios lo reconocen. La inversión que ha hecho la ENE es sin parangón en los últimos 20 años en Honduras. Lo que se ha estado, si revisamos, para este verano que está finalizando, ¿cuántos fueron los augurios que iban a haber apagones por todos lados y tal? Y nada ha ocurrido porque ha habido un mejoramiento de la ENE. La construcción de carreteras en infraestructura, ahí están los resultados, la reparación de escuelas. Por primera vez, y a mí no me gusta mucho esa expresión porque es muy vaída. Yo la he escuchado tanto. Pero esta sí es verdadera. Primera vez, y la voy a sustentar, por primera vez en décadas se están construyendo 8 hospitales en el país. Ya llevan 50%, el de Salamá Olancho, el de Santa Bárbara y el de Ocotepeque. No, yo no voy a desconocer eso. No, exactamente. No lo voy a desconocer. Ya está el dinero, ya está la compañía, el de Tocoa y el de Choluteca. No, Hugo, mire, yo no puedo ser tan mezquino. Yo reconozco. yo lo sé. A ver, mire. A ver, primero, quiero decirle que su reacción me sorprende porque yo no estaba hablando de este gobierno.
Yo de lo que No, estaba pero yo no hablando. re- yo no- Permítame. yo no reaccioné a lo Yo que lo que usted estaba dijo. hablando, yo No, pero yo no reaccioné a lo yo que estaba usted dijo, hablando Julio. de la mala calidad del debate político No, en de el la país. de la educación. ¿Verdad? Pero yo no reaccioné a Pero eso. yo lo Yo aproveché la yo lo oportunidad. Yo en general, pero mire. yo lo interpreté que eso estabas diciendo. Yo estaba hablando de la mala calidad del debate político, porque yo no voy a desconocer, Hugo. A ver, yo quiero que quede claro, yo no soy la oposición, No, ni ando no. buscando un puesto en el gobierno, No, porque no. estoy muy contento ahí donde estoy, ¿verdad? Entonces, No. estoy No, muy pero yo no lo he realizado. pensado. Entonces, a mí No no lo me he interesa pensado, ese Julio. tema. Pero creo que hay cosas que hay que decir en el país, ¿verdad? Y No, y hay claro, que claro. acusar, mire, y acuso a los políticos de Honduras de tener un debate realmente pobre en el país. Cuando Me está acusando a mí, Julito. en general, Hugo, en general, no se lo tome personal, sí, ¿verdad? sí, sí. En general, cuando el debate debería, Ya vamos, ya vamos. el No, debate está bien, debería me gusta. estar sustentado en Está con temas ganas, de güey. los grandes retos de esta época. Hugo, usted y yo, que ya somos viejitos, No, me diga así, Julito, que yo- usted y yo, que somos de una generación, digamos, ya Mire, que ya va avanzada. el doctor Pino demostró la semana pasada que Mejor vamos a dejar la plática ahí sí, para sí. después del programa. Miren, usted y yo, que ya pertenecemos a una generación anterior, Hugo, estamos siendo testigos de un mundo, del nacimiento de un mundo completamente distinto. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que Honduras se integre a ese mundo completamente Claro, distinto? claro, así Ahí, es, usted y yo así es. tenemos un amigazo común, que lo queremos muchísimo los dos, que creo que usted es compadre de él incluso, Sí, sí, que sí. es el doctor Armando Armando Uceda. Uceda, sí. Mire, él es una persona que está hablando de ese tema. Es una voz en el desierto, como Juan Bautista, ¿verdad? Como Juan el Bautista. Es una voz en el desierto que está hablando de esos temas. Pero ¿qué político en el país realmente está tratando de llevar estos temas? Yo no le voy a discutir los activos que se tienen en esta administración a pesar de los grandes retos con los que se tomó. Es cierto, se están construyendo 8 hospitales, es cierto que se está haciendo un trabajo importante en tema de carretera. No, a ver, el tema de la energía, que es el tema más importante para mí del país, se ha tratado, no voy a decir que se ha logrado, voy a decir que se ha tratado, se ha hecho un esfuerzo importante, ¿verdad? A pesar de que los retos siguen siendo los mismos que hace 4 años, ¿verdad? Pero evidentemente creo que lo más importante acá es que entendamos que se requiere de un debate político de mayor altura para poder salir adelante. Y eso no lo tenemos. A eso me refería yo. Julio. Yo lo que hice fue aprovechar el uso de la palabra para plantear otro elemento. En ningún momento estaba reaccionando a lo que... Y precisamente yo lo planteé. Es decir, el país se enfrenta a una situación tan compleja a nivel internacional y a nivel interno también, no hay que desconocerlo, que realmente los retos y los desafíos y que el esfuerzo que hace el gobierno es un esfuerzo muy fuerte para tratar de corregir muchas cosas que se dieron en el pasado. Wilfredo. A mí me gusta el debate de dos personas con mucha experiencia, realmente son escuelas. Ya nos dijo viejito. Son escuelas. Ya nos No, dijo no digo viejito que son, otra vez. no, son dos visiones realmente que coinciden. Miren, yo creo realmente que el país en los últimos 30, un poquito más, después de la implementación del modelo neoliberal en la década del 90, y luego todas las crisis que hemos venido pasando, desde desastres naturales, el tema de la seguridad en el 2000, ustedes recuerdan la implementación de un modelo de seguridad bastante fuerte, antimaras y pandillas, luego el golpe de Estado en el 2009 que generó, digamos, una catástrofe política, la que permitió la llegada de un grupo de políticos vinculados al narcotráfico al poder. Nos han heredado, digamos, 30 años de un lastre realmente crítico del país. Y esto también generó esas condiciones, como lo veníamos diciendo, de salida masiva de compatriotas en busca de condiciones dignas, donde se tuvieran las oportunidades que aquí no se presentaban. Hoy estamos ante un tema que, más allá de un impuesto, debe de repensarnos qué vamos a hacer como país, qué vamos a hacer como sociedad, para que este país genere esas condiciones. Yo, y ya lo mencionaban, comparto, hay algunos avances importantes en materia de inversión en algunos sectores generadores de oportunidades, que es el tema del campo, la inversión en la agricultura, me parece significativa. Hay que volver nuevamente productiva a producir este país. Colón, por ejemplo, en la década del 90 era considerado el granero de Centroamérica.
el granero de Centroamérica, las cooperativas, digamos, generaban prosperidad en aquella zona. Pero luego el modelo lo que permitió fue que los campesinos y campesinas vendieran sus tierras, lo que les permitía vivir dignamente, pues generó esas condiciones para la venta y compra de tierras. Entonces, cuando saco estos temas, porque es importante, no es un tema de 4 años, no es un tema de un gobierno, es un tema de un modelo realmente que no ha funcionado y que no ha generado las condiciones para que el pueblo hondureño viva dignamente. Entonces, eso es lo que hay que repensar. En este momento hay avances en infraestructura, hay avances de inversión en materia educativa que debe de seguirse profundizando, pero también, Hugo, Julio, compañero de FOTE, es el momento que el sector privado en el país repiense realmente cuál va a ser el modelo que debe implementarse. No podemos seguir manteniendo un sector privado que todavía siga demandando empleo por hora, que sigue profundizando la precarización laboral, la precarización de derechos. Entonces, eso, en la medida que sigamos generando esas condiciones de desigualdad, en la medida que precaricemos el tema laboral, en la medida que no tengamos una inversión profunda en algunos temas, se vuelve en caldo de cultivo para que los hondureños sigan yéndose. Es un momento para que desde el gobierno, desde el sector privado, hay que ponerse de acuerdo, hay que sentarse para que se generen las condiciones realmente del país que a futuro estamos visualizando, del país que realmente debe de pensarse a 10, a 15, a 20 años. ¿Qué país le vamos a heredar a esas otras generaciones? Yo por eso iniciaba diciendo, 2 escuelas aquí, Raúl, 2 escuelas que han venido debatiendo, que han venido proponiendo, pero hay un debate político, hay actores políticos que tampoco no profundizan y no tienen mucho, realmente no quieren repensarse del modelo y el país que realmente quiere heredarse. Creo que debemos seguir profundizando en materia de inversión en algunos temas. Eso va a permitirnos estabilidad económica de esos sectores que han estado postergados históricamente, y eso va a evitar pues que sigan los hondureños saliendo de este país. Mario. Bien, comparto, ¿verdad?, lo que aquí se ha expuesto. Yo creo que hay una deuda histórica con los hondureños, ¿verdad? Primero tenemos que tener claro para qué somos buenos, qué es lo que queremos, cómo lo vamos a plantear. En Honduras hemos hecho muchas reformas en términos de modernización del Estado y todo lo demás que no se han traducido definitivamente en mejoras sustanciales de la prestación, especialmente de la prestación de servicios públicos para mejorar la vida cotidiana del ciudadano. Entonces yo creo que todavía ahí estamos en un punto a deber. Sí, comparto lo que expone muy bien Julio. Yo soy un convencido de que debemos de mejorar el tema productivo del país si realmente queremos, ¿verdad?, incorporarnos en esa dinámica del mundo que es tan demandante en términos de productividad. Por lo tanto, entonces hay que observar ahí en qué podemos mejorar. Sí, también comparto con don Hugo, nosotros en FOSDE lo hemos reconocido, el esfuerzo que está haciendo la actual administración en términos de pago de servicio de deuda, pero fíjese que contradictoriamente, si se dan los escenarios como están, nosotros a final de año vamos a tener siempre un problema de deuda. Eso es uno de los grandes problemas que enfrenta el país. Los hondureños estamos haciendo un gran sacrificio, la administración actual está haciendo un gran sacrificio en términos de deuda, pero la deuda sigue aumentando. Entonces, ahí hay que tener claro, y por eso nosotros lanzábamos un reto en términos de deuda. Mario, ¿a qué se refiere que vamos a tener problemas a finales de año? Don Hugo, el 30% del presupuesto está previsto de financiarse con temas de deuda, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos a los datos, nos dice que están aproximadamente 79,000 millones de lempiras para adquirir deuda. Si eso se hace, si se cumple el escenario del presupuesto, entonces básicamente vamos a tener ahí entre un 10 y un 11% más de deuda. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A pesar, de nuevo repito, nosotros en FOSDE reconocemos el esfuerzo que se está haciendo en pago de deuda, pero nos seguimos endeudando. Ese es el tema. Y si entramos ya al tema de analizar la calidad de deuda, ese sería otro análisis. Y sobre todo, ¿en qué lo estamos analizando? Por eso nosotros creemos, y aquí, de nuevo, nosotros lanzamos un reto. El FOSDE ha venido lanzando un reto a los que están actualmente y a los que van a venir. El tema de deuda es importante para el país. Hoy Honduras está destinando más recursos a pagar deuda, servicio de deuda, que a educación y salud. Esa es una verdad.
Pero sin embargo, entonces nos seguimos endeudando. Entonces ahí hay que tomar las consideraciones del caso, qué decisiones se tienen que tomar. Hay decisiones que van a ser drásticas para mejorar y finalmente brindar una mejora en la prestación de servicios Pero sobre públicos. ese tema de deuda yo quisiera hacer una reflexión, porque en términos absolutos el proceso de endeudamiento puede aumentar, pero al final el tema es si es sostenible realmente la deuda. Y en el caso específico de Honduras, todos los análisis señalan de que en efecto hay sostenibilidad de la deuda. Es más, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB ha bajado realmente de 58% en el 2021 a cerca de 44% en el 2024. Que exista la necesidad de financiamiento externo siempre se va a dar. Yo creo que este gobierno ha sido muy cauteloso en el proceso de endeudamiento. Obviamente no toda la deuda ha sido en términos concesionales, pero en su mayoría ha sido en términos concesionales. Entonces, eso se va a seguir dando. Siempre creo que tiene que mantenerse esa cautela en cuanto al crecimiento de la deuda, pero no terminé de entender a qué se refiere que va a haber problemas. No sé si se refiere a que no todos los recursos van a poder ser contratados, o como está la oposición, que no los van a aprobar en el Congreso. Ese es uno de los grandes temas. Por ejemplo, ¿por qué solamente el 56% de ejecución en inversión pública productiva el año pasado, por ejemplo? ¿Verdad? Que tiene que ver con eso. A nuestro juicio, y me voy a ir al presupuesto de cada uno de nuestros hogares. Imagínense un presupuesto de un hogar planteado con un 30% de endeudamiento. O sea, es un tema, don Hugo, y nosotros en FOSDE reconocemos, y siempre lo decimos, el esfuerzo que está haciendo la actual administración en el tema de manejo de deuda. Pero sí tiene que haber, en algún momento, alguien se tiene que sentar, así como alguien tiene que ver el tema de educación, alguien tiene que sentarse y decir, señores, tenemos algo que hacer en términos de deuda. ¿Por qué? Porque si nos vamos a pago de servicios de deuda y nos vamos a temas de sueldos y salarios, gran parte del presupuesto del país se va únicamente en esos dos. Creo que, si no mal recuerdo, espero no dar un mal dato, casi el 80% de los ingresos está destinado a esos dos rubros. Entonces, tiene un problema usted al final, porque va a ser bien limitada la capacidad que va a tener el país de empezar a generar capital. A eso es a lo que nosotros nos estamos refiriendo, pero nosotros reconocemos claramente que ha habido un esfuerzo grande en términos de manejo de deuda. Simple y sencillamente lo que estamos diciendo, y como lo dijimos nosotros en las audiencias del Congreso, nos parece que el tema de manejo de deuda y todas las proyecciones que se estaban haciendo, hay que ponerle un poco de lupa ahí. ¿Puedo terciar ahí, ¿no? Claro. Primero, aprovechar para lanzar un comercial. Mañana en la Universidad José de Silvio del Valle vamos a tener un evento, tal vez me lo ponen ahí en pantalla. Ponerlo ahí, por favor. Sobre, junto con ASJ, ¿verdad? Sobre el tema de justamente la política fiscal acá en el país. Así que invitados todos los aquí presentes, ¿verdad? Para que podamos debatir sobre el tema con altura, ¿verdad? Y tratar de llegar a consensos en esto, ¿no? Mañana a las 10 de la mañana en la Universidad José de Silvio del Valle, el Consejo Cívico Fiscal, ¿verdad? Y vamos a discutir ese tema junto con ASJ en la universidad. Miren, yo creo, Hugo, que uno de los problemas que se ha dado acá en el país se dio a partir del año 2010, cuando el Banco Mundial declaró a Honduras un país de ingreso medio bajo, ¿verdad? Y con esto le permitió a Honduras endeudarse en términos no concesionales. La ley orgánica de presupuesto, que fue la unión de varias leyes, en el 2006, 2004 creo que fue esa ley, que antes se llamaba Ley de Crédito Público, le prohibía a Honduras endeudarse en términos no concesionales. Es decir, los préstamos que Honduras tenía antes de la condonación de la deuda y después de la condonación, que fue en el 2005,
Honduras no podía endeudarse más allá, digamos, de tasas de interés del 1%, 0.5%, con plazos de 40 años y incluso periodos de gracia hasta de 10 y hasta de 20 años. Esto cambió en el año 2010 y a partir de ahí, y a mí me daba mucha risa escuchar a los personeros de la Secretaría de Finanzas en el 2012 y los siguientes años, casi dar feriado cuando contratábamos un bono o cuando vendíamos un bono soberano. Estos bonos son carísimos. Y desde mi perspectiva, está bien que Honduras pueda acceder a los mercados de capitales, a mí no me parece mal, pero generan incentivos perversos, Hugo, en el sentido de que estos bonos, cuando se venden, y usted lo sabe porque lo discutimos muchas veces cuando estábamos en un grupo de economistas, ¿verdad?, que trabajábamos este tema, esos incentivos perversos están dados cuando se vienen cuando el país se endeuda para financiar gasto corriente. La ventaja que tiene la deuda que se contrae con organismos internacionales como el Banco Mundial, como el BID, como el mismo BESIA incluso, y otros organismos que son de desarrollo, es que una buena parte, la gran mayoría de esa deuda, sirven para financiar proyectos de inversión, y esto está muy bien. Que yo vaya al banco, Raúl, a sacar un préstamo para construir una casa, para comprarme un camión y ir a vender baleadas o lo que sea, eso está muy bien. Pero el problema es cuando yo me endeudo para irme a Miami de vacaciones. Después me ando escondiendo, ¿no? Entonces, ese es lo que le pasa a Honduras. Honduras no puede esconderse de esto. Pero cuando Honduras contrata estos bonos soberanos, o vende estos bonos soberanos, mejor dicho, a tasas del 8%, a tasas del 6.5%, muy diferente a lo que nos endeudábamos antes con el Banco Mundial y con el BID, a tasas del 1, del 1.5, del 0.5%. Y nos endeudamos para financiar gasto corriente, para financiar sueldos y salarios, para financiar temas que no necesariamente nos van a traer un beneficio en el futuro, ahí tenemos problemas. Y yo reconozco, y usted lo sabe muy bien, Hugo, que entre el 2010 y el 2022, la fiesta de los bonos soberanos fue inmensa. Pero bueno, también hay que reconocer que últimamente hemos estado contratando y vendiendo estos bonos, Hugo, y lo estamos utilizando para financiar gasto corriente también. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que ponerle el cuidado. Espéreme, Julito. Primero voy a disentir con usted sobre el antecedente del 2010 y lo que señalaba la ley, en el sentido de que solo se podía, que los problemas de deuda se dan a partir del 2010. Yo entré como presidente del Banco Central en 1994. En 1994, para conocimiento de nuestra audiencia, Honduras estaba pagando en servicio de la deuda la suma del presupuesto de educación, del presupuesto de salud y del presupuesto de obras públicas. De los por eso nos declararon países altamente endeudados y se crearon esas. Y ese endeudamiento era con los organismos multilaterales. Y era en temas de mercado, yo estoy de acuerdo, pero eso cambió después. En términos concesionales, algunos de ellos. Entonces, no es realmente por ese cambio que se da a partir de... Lo que pasa es que se abrió 2010, la puerta, Hugo. Pero no, eso en primer lugar. En segundo lugar, usted habla de los bonos soberanos y yo realmente estoy de acuerdo. El gobierno de Juan Orlando principalmente, en el periodo de los 8 años, contrató 3 préstamos, contrató 3 soberanos. Sí. 3 soberanos y a tasas altas. Pero los organismos internacionales también, Julio, dan apoyo presupuestario. Sí, yo sé. Y los apoyos presupuestarios son para gasto. Mal hecho. Bueno, eso no significa que esté bien. Pero es la estructura del financiamiento internacional. Y cuando usted mismo señala, cuando los mismos organismos internacionales le van, digamos, ya, esa es otra cosa que a mí en las discusiones lo miro, pareciera como que
nuestros países tienen acceso ilimitado al Banco Mundial, al BID y al Banco Centroamericano. No, también tenemos cuotas, cuotas específicas, no solamente de los concesionales, sino que también de capital ordinario, que es. Entonces, no es cierto. Si ustedes se fijan, este gobierno tomó la decisión de un bono soberano casi hasta el último año, a finales del año anterior. Es como uno que agarra el extrafinanciamiento de la tarjeta y es lo último que hace. Pero no es que lo ha utilizado como referencia de gasto. Entonces, un elemento que se reconoce, que es la toma de un préstamo en el mercado internacional, o mejor dicho, de financiamiento en el mercado internacional, pero no es el actuar normal de eso. Yo estoy de acuerdo, hay que tener cuidado con los bonos internacionales, pero este gobierno va a terminar 4 años con un bono de 700 millones de dólares, que no ha sido la pauta internacional. Entonces se quiere dar a conocer, o se dar la impresión de que ese ha sido el comportamiento del gobierno. Y la otra cosa, porque lo escuché ahora, y este es uno de los puntos muy importantes que debemos de tener mucho cuidado, Raúl. La campaña de desinformación que yo he visto en este gobierno ha sido tremenda, de todos los tipos. Y ahora que se acercan las elecciones, mucho más fuerte. Entonces, en los análisis que hagamos, tenemos que hacer muchas referencias específicas. Yo mismo, y quiero robarle un poquito de tiempo sobre otro tema. Mire, yo mismo que presenté una iniciativa de ley en el Congreso Nacional sobre reformas a las normas presupuestarias, he sido señalado de querer tomar los excedentes, así lo han puesto, para llevarlos a la 449 para financiar la campaña de este año del gobierno. Yo me pregunto, ¿y es que acaso la presidenta, como la administradora general del Estado, no tenía la capacidad de definir en el presupuesto 2025 cómo quería que fuera el dinero a la parte social, a la parte de infraestructura, etcétera? En primer lugar, mire, las campañas de desinformación tan fuertes son, yo quería aprovechar aquí para preguntarle a mis colegas economistas, ¿excedentes de qué estábamos hablando cuando hablábamos de la reforma a las normas presupuestarias? No sé, Mario. Bueno, lo que nosotros entendimos era en torno de la recaudación tributaria. Eso fue lo que, por lo menos nosotros en el documento que tuvimos acceso, era si hay un tema de un excedente en términos de recaudación tributaria y de ejecución, entonces van a pasar. ¿Y qué fue lo que se ha discutido públicamente? Por lo menos el punto de FOSDE fue el siguiente. No, pero ¿excedentes de qué? De nuevo, nosotros hablamos de un tema de recaudación tributaria. No, pero es que yo no le pregunté específicamente de FOSDE así. Es decir, exactamente lo que usted está diciendo es lo que dice el artículo. Sí. Por eso, sí. Pero nosotros en FOSDE nuestro punto era, ¿cómo puede ser posible que estemos hablando de excedentes de recaudación tributaria cuando el programa monetario nos está hablando de una disminución? Nosotros cuando estuvimos en la audiencia del banco, en la audiencia del presupuesto, estuvimos con usted y agradecemos eso, nosotros decíamos, ya había previsto un 10% de aumento en los temas tributarios. Así es. Entonces, ¿cómo podría ser posible que se diera un aumento bajo un escenario en donde toda la actividad económica es tendiente a disminuir por las situaciones que hay en Estados Unidos? Eso era. Ya me voy a referir a eso, pero lo que quiero señalar... Solo déjeme anuncio un momento. No, Raúl, solo termino, es que con este punto. Pero ¿qué fue lo que trascendió públicamente? Que los excedentes que se trataba el artículo eran excedentes de la Secretaría de Estado. Todavía en un programa de ayer de televisión estaban repitiendo los del Partido Nacional que eran excedentes de la Secretaría de Estado, cuando el artículo nunca dijo eso. Pero en medio de la campaña se toma cualquier cosa. Eran excedentes sobre ingresos tributarios y no sobre la Secretaría. Por eso fue que le pregunté,
Mario, no Sí, porque estaba nosotros, cuestionando la... claro, la- y nosotros la en FOSDE esa fue nuestra posición. Pero sí, no podemos negar que hay Claro. discrepancias ahí, Hugo, Ahora, ¿verdad? exactamente. ¿Pero qué tipo? Independientemente, yo Pero no me de voy a qué- meter a ese de lío. qué ¿verdad? tipo? Yo no me voy a meter al lío del tema de la campaña, porque podría yo también alegar que es que nos han engañado tanto ya, Hugo. Y yo soy testigo. Este gobierno. No, es en histórico, general. es histórico. Yo Mire, soy los testigo. hondureños- Mire, Hugo, yo se lo puedo decir con Estamos conocimiento de causa. Permítame, doctor. En el gobierno para la campaña, Juan Orlando, del 2013 se gastaron 5.000 millones del presupuesto que los metieron a la... Perdón, Hugo, es que, mire, ve, uno no puede decir eso que usted va a decir ahorita. Porque yo tengo Julio, derecho a estar incrédulo. Yo, por ejemplo... Porque ya nos han engañado mucho. No, pero yo a usted, Julio, lo escuché decir de excedentes de las secretarías, cosa que no dice ese el artículo. Yo leí el artículo. Así lo señalé. Y no, tal vez se entendió mal porque yo nunca he hablado de excedentes de secretarías, sino excedentes de, como dice el artículo, excedentes de los ingresos. Una vez que se cumplan el 100% de los ingresos, y lo que acaba de decir FOSDE es que ni ese 100% se va a cumplir. Pero claro, es que ahí es donde está la discrepancia. Ahí es donde está. Entonces, eso es lo que nosotros decíamos. Perdón, Mario, y yo vuelvo otra vez a un asunto, porque yo ya va a terminar el programa y yo creo que... Bien, vamos al cierre. Gracias, don Wilfredo Serrano, por participar esta mañana. Gracias, Raúl. Yo finalizo diciendo que en la medida que sigamos recuperando y fortaleciendo la institucionalidad del país, en la medida que se vayan estos préstamos destinando realmente a la inversión para combatir los flagelos estructurales que tiene este país, realmente vamos a generar las condiciones para que temas como estos migratorios o temas como estos de remesas no los sigamos discutiendo, sino que este país se vuelva realmente generador de condiciones para que quien salga es porque quiere y no porque se le obliga. Gracias, licenciado Mario Palma. Bien, muchas gracias, don Raúl. Un honor para nosotros estar con don Hugo, con Wilfredo, con Julio y con usted, ¿verdad? Y Dios y la Mater bendigan a Honduras. Don Julio. Sí, únicamente recordar lo que los antiguos chinos decían, ¿verdad? No hay viento bueno para un barco que no tiene dirección. Es importante que el país tome una dirección y creo que lo último que hablábamos con Hugo sobre el tema de la planificación es clave, ¿no? Doctor Hugo. Sí, remitiéndonos al tema de la entrevista de hoy, Raúl, el impuesto a las remesas familiares obviamente tiene un efecto negativo sobre las familias y sobre la economía hondureña, pero debemos esperar cómo se aprueba y se implementa en el Senado de los Estados Unidos. Y adicionalmente reconocer que son tiempos complejos para Honduras, no es solamente este impuesto, es las condiciones de deportaciones, el 10%, y que debemos realmente de prepararnos y tratar de cambiar la matriz productiva de nuestro país, dadas las condiciones adversas del mercado internacional. Muchas gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Los invito a continuar con nosotros en Canal 11. Que tengan una buena semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.